Documentos recientemente descubiertos en los archivos olvidados de la agencia Pinkerton revelan una verdad que ha permanecido oculta por más de 140 años. Una verdad tan impactante que reescribe por completo la historia del forajido más famoso del Viejo Oeste. Según cartas confidenciales encontradas en una caja fuerte abandonada en St. Joseph, Missouri, la muerte de Jesse James en 1882 fue una elaborada farsa, una conspiración que involucró a su propia familia y que cambiaría para siempre el curso de la historia criminal americana. Testimonios nunca antes publicados de testigos que vivieron hasta la década de 1920 confirman que el cuerpo identificado como Jesse James era en realidad un doble, un hombre de notable parecido reclutado por el propio Jesse para el engaño definitivo. Lo que los historiadores nunca revelaron fue que Frank James, el hermano mayor y supuesto aliado leal, había hecho un trato secreto con la agencia Pinkerton, prometiendo entregar a Jesse a cambio de amnistía completa y una fortuna en oro. Esta traición fraternal, descubierta por la esposa de Jesse, Zerelda, desencadenó una venganza sangrienta que permanecería en las sombras de la historia oficial durante generaciones. Las evidencias enterradas durante más de un siglo demuestran que Jesse James no murió aquel día de abril, sino que se convirtió en un fantasma vengativo, un espectro que regresaría para cobrar su deuda de sangre con todos aquellos que se beneficiaron de su supuesta muerte, comenzando con su propio hermano. La verdadera historia de Jesse James apenas comenzaba cuando el mundo creyó que había terminado. El sol de Missouri se derramaba como oro fundido sobre las colinas cuando Jesse James contemplaba su propia tumba desde la distancia segura de una colina cercana, con el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha y el corazón cargado de un odio que crecía con cada latido. La ceremonia fúnebre había concluido hacía apenas una hora, con Frank James derramando lágrimas que Jesse sabía tan falsas como la identidad del cadáver que descansaba en el ataúd. El plan había funcionado a la perfección, demasiado bien para el gusto de Jesse, quien ahora observaba cómo su hermano mayor recibía las condolencias de vecinos y amigos con una expresión de dolor estudiada durante años de vida criminal. Jesse recordaba con amargura el momento exacto en que había descubierto la traición, 3 semanas antes de su supuesta muerte. Zerelda, su esposa, había interceptado una carta codificada dirigida a Frank, una misiva que revelaba los detalles del acuerdo con los Pinkerton y el día exacto en que planeaban capturarlo vivo o muerto, preferiblemente muerto, para evitar complicaciones futuras. La recompensa ofrecida era mayor de lo que jamás habían obtenido en cualquiera de sus atracos, suficiente para que Frank comenzara una nueva vida como hombre respetable, con tierras, ganado y una posición social que Jesse jamás podría alcanzar. Lo que Frank no sabía era que Jesse había perfeccionado el arte de la supervivencia durante años de persecución, y que esta traición sería simplemente el catalizador de su transformación más dramática. Con la ayuda de Zerelda y 2 miembros leales de la banda que nunca supieron toda la verdad, Jesse había localizado a un hombre de asombroso parecido físico, un vagabundo sin familia ni amigos cuya desaparición no sería investigada. Le habían ofrecido dinero y refugio solo para silenciarlo permanentemente cuando llegó el momento adecuado. El cadáver vestía la ropa de Jesse, portaba sus armas personales y tenía en su posesión objetos que solo el verdadero Jesse James llevaría consigo. La bala que atravesó su cráneo mientras admiraba un cuadro en la pared de la casa había sido disparada no por Bob Ford, como la historia oficial contaría después, sino por el propio Jesse desde una habitación contigua, con una precisión que solo años de práctica podían garantizar. Ford
primo lejano de los James y participante menor en la conspiración, había aceptado llevarse el crédito por el asesinato a cambio de una parte del dinero y la promesa de protección contra las represalias de los últimos miembros leales de la banda. Ahora, mientras Jesse observaba a los dolientes dispersarse y a Frank dirigirse hacia su caballo con los hombros caídos en una pantomima de dolor, juraba por la memoria de su padre, por el honor de su madre y por el futuro de sus propios hijos, que cada uno de los traidores pagaría con sangre su deslealtad. Comenzaría una nueva vida como fantasma, un espíritu vengador que acosaría a todos los que se habían beneficiado de su falsa muerte hasta que la justicia, su propia versión salvaje y despiadada de la justicia, fuera restaurada en las tierras del oeste. Durante los 3 años siguientes, Jesse se movió como una sombra entre los estados fronterizos, cambiando constantemente de apariencia, adoptando diferentes nombres y observando desde la distancia cómo Frank James transformaba su reputación de forajido en la de un próspero ranchero y hombre de negocios. El oro de los Pinkerton había comprado tierras fértiles en 3 condados diferentes. Había construido una mansión que rivalizaba con las de los más ricos hacendados y había asegurado alianzas matrimoniales ventajosas para primos y sobrinos, anteriormente marginados por su asociación con la banda James. Jesse contemplaba estos cambios desde lejos, trabajando como peón en ranchos vecinos, como mozo de cuadra en pueblos cercanos, siempre escuchando, siempre vigilante, reuniendo información sobre los movimientos de cada uno de los que ahora vivían cómodamente gracias a su supuesta muerte. Su paciencia, forjada en años de planificación de asaltos y emboscadas, se había convertido en una cualidad casi sobrenatural, permitiéndole esperar el momento perfecto para comenzar su venganza. Ese momento llegó en una noche de tormenta de 1885, cuando Jesse interceptó otra carta dirigida a Frank, esta vez de un agente Pinkerton preocupado por rumores persistentes de que Jesse podría seguir vivo. La misiva sugería que eliminar a Serelda y los hijos de Jesse sería la forma más efectiva de asegurar que cualquier verdad oculta muriera con ellos. Esta amenaza contra su familia fue la chispa que encendió el polvorín de odio acumulado durante 3 años de exilio voluntario. Esa misma noche, Jesse cabalgó hasta la pequeña cabaña donde había escondido a su familia. Los trasladó a un lugar aún más remoto en las montañas de Colorado y comenzó a preparar meticulosamente su regreso de entre los muertos. Su primer objetivo no sería Frank, decidió, sino comenzar por los eslabones más débiles de la cadena de traición, aquellos cuya desaparición podría atribuirse a accidentes o disputas comunes en la frontera. Bob Ford, quien ahora administraba un próspero saloon en Creede, Colorado, financiado con el dinero de la recompensa, sería el primero en experimentar la justicia del fantasma. Jesse llegó a Creede un martes de invierno, irreconocible bajo una barba espesa y cicatrices falsas, creadas con cuidado para alterar sus rasgos. Durante 3 días, observó los movimientos de Ford, memorizando sus rutinas, identificando sus debilidades y planificando cada detalle de lo que vendría. Cuando Ford cerró su establecimiento en la madrugada del viernes, caminando solo hacia su casa en las afueras del pueblo, nunca notó la sombra que lo seguía a distancia prudente, moviéndose con la gracia silenciosa de un puma en plena cacería. Ford acababa de entrar en su casa cuando sintió el frío metal de un revólver presionando contra su nuca, y antes de que pudiera reaccionar, escuchó una voz que creía silenciada por la muerte susurrarle al oído que los muertos habían regresado para cobrar sus deudas. Lo que sucedió después nunca apareció en los periódicos locales, en parte porque no quedó suficiente de Bob Ford para justificar una investigación detallada.
y en parte porque el fuego que consumió su casa destruyó cualquier evidencia que pudiera haber llevado a identificar al perpetrador. Pero los rumores comenzaron a circular entre los antiguos miembros de la banda, susurros temerosos sobre un jinete nocturno que conocía secretos que solo Jesse James podría saber, un vengador que había jurado silenciar para siempre a todos los que habían conspirado contra él. La desaparición de Bob Ford envió ondas de pánico a través de la red de conspiradores, aunque pocos se atrevieron a expresar abiertamente sus temores. Frank James, desde la seguridad de su rancho fortificado en Missouri, ordenó doblar la guardia y contrató a los mejores pistoleros disponibles para proteger su propiedad y su persona. Pero Jesse, convertido ahora en un maestro del sigilo y la paciencia, no tenía intención de atacar directamente la fortaleza de su hermano, no cuando había objetivos más vulnerables y estratégicamente valiosos. El siguiente en su lista fue Charlie Ford, hermano de Bob y cómplice en la traición original. Charlie había invertido su parte del dinero en un negocio de transporte que conectaba varias ciudades fronterizas, viajando frecuentemente con las diligencias para supervisar personalmente las operaciones. Jesse estudió sus rutas durante semanas, trazando un mapa mental de los caminos, los puntos de descanso y los relevos de caballos. Finalmente, identificó un tramo particularmente aislado donde las diligencias debían reducir la velocidad debido a un paso estrecho entre dos formaciones rocosas. Jesse preparó su emboscada con la meticulosidad que lo había caracterizado en sus días como líder de banda, colocando cargas explosivas estratégicamente para bloquear el camino sin dañar a los pasajeros inocentes. Cuando la diligencia de Charlie Ford atravesó el paso una tarde de primavera, las explosiones controladas provocaron un derrumbe que detuvo el vehículo sin volcarlo. Los pasajeros, asustados pero ilesos, fueron obligados a descender por un hombre enmascarado que sorprendentemente no mostró interés alguno en sus pertenencias. En cambio, solicitó la presencia de Charlie Ford con una voz que helaba la sangre por su tranquilidad antinatural. Cuando Ford se identificó, temblando visiblemente, el enmascarado lo separó del grupo y lo condujo hacia un arroyo cercano, fuera de la vista de los testigos. Lo que allí ocurrió solo puede deducirse por los gritos que algunos pasajeros afirmaron haber escuchado y por el hecho de que Charlie Ford nunca regresó. Los investigadores encontraron su cuerpo 3 días después, cuidadosamente colocado en posición sentada contra un árbol, con un papel clavado al pecho con un cuchillo de caza. La nota, escrita con una caligrafía que más tarde algunos reconocerían como similar a la de Jesse James, contenía una sola frase que se convertiría en leyenda entre los habitantes de la frontera, las palabras de un muerto anunciando que había regresado para saldar cuentas pendientes. La noticia de la muerte de Charlie Ford llegó a Frank James en menos de una semana, llevada por mensajeros urgentes enviados por sus socios comerciales. Esta vez, el miedo se instaló definitivamente en el corazón del hermano mayor, quien comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que Jesse hubiera sobrevivido de alguna manera a los eventos de 1882. Frank convocó una reunión secreta con los principales beneficiarios de la recompensa, incluyendo a 3 primos, James, que habían participado en la conspiración original y ahora vivían como respetables propietarios de tierras gracias al dinero recibido. También asistió un agente Pinkerton retirado que había coordinado el trato y ahora trabajaba como asesor de seguridad para varios negocios fronterizos. Durante la reunión, celebrada en el sótano fortificado de la mansión de Frank, se discutieron diversas teorías sobre la identidad del Vengador, desde un imitador con información privilegiada hasta un antiguo miembro leal de la banda que buscaba vengar a su líder caído.
Solo Frank se atrevió a sugerir la posibilidad de que Jesse hubiera falsificado su propia muerte, una idea que fue recibida con escepticismo por los demás, quienes habían visto el cadáver y participado en el funeral. Sin embargo, acordaron aumentar las medidas de seguridad y establecer un sistema de comunicación regular para alertarse mutuamente sobre cualquier actividad sospechosa. Lo que ninguno sabía era que uno de los sirvientes de la casa, un hombre silencioso contratado apenas 6 meses antes, era en realidad un aliado de Jesse, colocado estratégicamente para informar sobre cada movimiento de Frank y sus asociados. Mientras los conspiradores planeaban su defensa, Jesse ya conocía sus rutas de escape, sus escondites seguros y, lo más importante, sus miedos más profundos. El fantasma vengador había logrado infiltrarse en el corazón mismo del imperio, construido con su sangre supuestamente derramada. La estrategia de Jesse evolucionó para sembrar el caos y la paranoia entre los conspiradores antes de eliminarlos uno por uno. Comenzó con actos menores pero inquietantes, como el envío de objetos personales que solo el verdadero Jesse podría poseer a cada uno de los traidores, acompañados de notas que hacían referencia a conversaciones privadas o secretos compartidos años atrás. Un primo James, que administraba un banco en Kansas, recibió el reloj de bolsillo que había regalado a Jesse en su 20º cumpleaños, mientras que otro, que había invertido en minas de plata en Colorado, encontró sobre su almohada el cuchillo de caza que Jesse había usado para salvarle la vida durante un enfrentamiento con cazarrecompensas en 1878. Cada objeto venía acompañado de un mensaje críptico que solo tenía sentido para el destinatario, generalmente una referencia a la forma específica en que habían traicionado a Jesse o se habían beneficiado de su supuesta muerte. Estos recordatorios fantasmales lograron su propósito, destrozando los nervios de hombres que hasta entonces se habían sentido seguros en sus nuevas vidas respetables. Algunos contrataron guardaespaldas adicionales. Otros se mudaron temporalmente a ciudades más grandes donde creían estar mejor protegidos. Y unos pocos incluso consideraron devolver el dinero recibido, como si esa restitución tardía pudiera aplacar al vengador. Frank James, sin embargo, se mantuvo firme en su fortaleza, confiando en la docena de pistoleros profesionales que patrullaban su propiedad día y noche. Su confianza sufrió un duro golpe cuando uno de sus primos, William James, fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Denver, aparentemente asesinado mientras dormía sin que ninguno de sus 3 guardaespaldas escuchara nada sospechoso. El método del asesinato resultó particularmente perturbador, pues William había sido asfixiado con una almohada, un método silencioso que sugería que el asesino había pasado un tiempo considerable en la habitación sin ser detectado, posiblemente incluso conversando con su víctima antes de matarlo. Los guardaespaldas juraron que nadie había entrado o salido de la habitación durante toda la noche, lo que llevó a algunos a especular que el fantasma de Jesse James podía atravesar paredes y cerraduras. La realidad, aunque menos sobrenatural, era igualmente impresionante, pues Jesse había perfeccionado durante sus años de exilio técnicas de infiltración que le permitían acceder a lugares supuestamente seguros sin dejar rastro. En el caso de William, Jesse había sobornado a un empleado del hotel para que le proporcionara acceso a los pasadizos de servicio, desde donde había llegado a un conducto de ventilación que comunicaba con la habitación objetivo. Con la paciencia de un cazador experimentado, había esperado hasta que William despidió a 2 de sus guardaespaldas para que descansaran, y el tercero comenzó a cabecear en su silla junto a la puerta. Solo entonces Jesse emergió de su escondite, moviéndose con una agilidad felina que no había perdido a pesar de los años.
William apenas tuvo tiempo de reconocer el rostro de su primo, supuestamente muerto, antes de que la almohada sellara para siempre sus labios. Jesse dejó junto al cadáver una pluma que William le había regalado para firmar las escrituras de su primera propiedad legítima, un símbolo que solo los James comprenderían plenamente. La muerte de William desató el pánico total entre los conspiradores restantes. 2 primos huyeron hacia el este, esperando perderse en las grandes ciudades donde nadie conocía la historia de los James. Un tercero intentó negociar su seguridad, ofreciendo revelar detalles adicionales del complot original, enviando mensajes desesperados a contactos que creía podrían comunicarse con el Vengador. Frank James, por su parte, convertido ahora en un hombre consumido por el miedo, apenas salía de su habitación fortificada en el 3er piso de su mansión, comunicándose con el exterior únicamente a través de mensajeros de confianza. La red se estrechaba alrededor de los traidores mientras Jesse continuaba su implacable cacería. Tras la muerte de William, decidió acelerar su plan contra los Pinkerton involucrados en el complot, particularmente contra Joseph McHale, el agente retirado que había coordinado el acuerdo original y ahora vivía como asesor de seguridad en St. Louis. McHale había sido especialmente cruel en su determinación de eliminar a Jesse, habiendo sugerido en varias ocasiones que la captura viva era innecesaria cuando una bala resultaba más económica y definitiva. También había sido él quien recomendó a Frank la eliminación de Serelda y los niños para asegurar que ninguna investigación futura pudiera descubrir la verdad. Jesse tenía razones personales para hacer de la muerte de McHale un ejemplo particularmente aleccionador. A diferencia de sus víctimas anteriores, Jesse no se acercó a McHale con sigilo o engaño. En cambio, orquestó un encuentro público en el salón principal del hotel más prestigioso de St. Louis, donde McHale solía reunirse con clientes potenciales. Vestido como un próspero ganadero de Texas, con el rostro parcialmente oculto tras un elaborado bigote y patillas canosas, Jesse se presentó como un hacendado preocupado por el aumento de robos de ganado en sus tierras. McHale, siempre ansioso por asegurar nuevos contratos lucrativos, aceptó reunirse con él en una mesa apartada para discutir sus servicios. Lo que siguió fue una obra maestra de manipulación psicológica, con Jesse guiando sutilmente la conversación hacia los días de gloria de McHale como agente Pinkerton, adulando su papel en la captura de notorios criminales y expresando particular interés en el caso James. El exagente, halagado por la aparente admiración del ganadero, comenzó a revelar detalles del caso que nunca habían sido publicados, jactándose de cómo había sido su estrategia la que finalmente llevó a la caída de Jesse James. Cuando McHale mencionó casualmente la necesidad de eliminar a la familia de Jesse para asegurar que el secreto se mantuviera, vio cómo la expresión de su interlocutor cambiaba imperceptiblemente. Un destello de algo frío y peligroso cruzando su mirada por un instante antes de que la máscara de cortesía volviera a su lugar. Solo entonces, demasiado tarde, McHale comenzó a notar pequeños detalles inquietantes, el tono exacto de los ojos frente a él, un gesto característico al levantar la copa de whisky, la forma particular en que el extraño apoyaba las manos sobre la mesa, con los pulgares extendidos de una manera que le resultaba perturbadoramente familiar. El reconocimiento llegó como un relámpago de terror que paralizó a McHale en su asiento, incapaz de gritar o huir cuando Jesse se inclinó hacia él y con una voz apenas audible le confirmó sus peores temores. Lo que ocurrió después fue relatado de diversas maneras por los testigos presentes en el salón. Algunos afirmaron que el ganadero y McHale salieron juntos del hotel,
aparentemente en términos amistosos, aunque el exagente parecía extrañamente pálido y rígido en sus movimientos. Otros insistieron en que hubo un breve forcejeo que los empleados del hotel interpretaron como un desacuerdo de negocios, rápidamente resuelto cuando ambos hombres se dirigieron hacia la salida. Lo cierto es que Joseph McHale desapareció esa noche y su cuerpo fue descubierto 3 días después, flotando en el río Mississippi, con claras señales de haber sido torturado extensamente antes de morir. Las autoridades atribuyeron inicialmente el crimen a algún antiguo enemigo de sus días, como Pinkerton, pero entre los exagentes y aquellos familiarizados con la historia de los James comenzó a circular el rumor de que el fantasma vengador había cobrado otra deuda pendiente. La desaparición de McHale fue seguida por un breve período de inquietante calma, durante el cual Jesse se dedicó a preparar el golpe final contra su objetivo principal, Frank James. El hermano mayor había convertido su rancho en una verdadera fortaleza, con guardias armados patrullando el perímetro y vigilantes apostados en torres estratégicamente ubicadas para tener visibilidad de cualquier aproximación. La mansión misma había sido reforzada con puertas blindadas, ventanas protegidas con barrotes de hierro forjado y un sistema de alarmas rudimentario pero efectivo que alertaría ante cualquier intrusión. Frank rara vez abandonaba su habitación del 3er piso, donde había acumulado provisiones suficientes para sobrevivir semanas sin necesidad de salir, y se comunicaba con sus empleados únicamente a través de un sistema de tubos acústicos instalados en las paredes. Este aislamiento autoimpuesto estaba comenzando a afectar su salud mental, con sirvientes reportando escuchar a Frank conversando solo durante las noches, aparentemente discutiendo con el fantasma de su hermano como si estuviera presente en la habitación. Jesse observaba estos desarrollos desde la distancia, utilizando su red de informantes para mantenerse actualizado sobre la creciente paranoia de Frank. Comprendió que un asalto directo al rancho sería suicida incluso para alguien con sus habilidades, y que necesitaría explotar las debilidades psicológicas de su hermano para atraerlo a una trampa. La oportunidad llegó en forma de una carta interceptada de Sarah James, la esposa de Frank, quien había partido hacia San Francisco semanas antes para protegerse del peligro que acechaba a la familia. En la misiva, Sarah informaba a Frank que había encontrado un comprador dispuesto a pagar una suma considerable por sus propiedades en Missouri, permitiéndoles comenzar una nueva vida en California bajo identidades diferentes. También mencionaba que regresaría brevemente para ayudar con los preparativos finales de la venta, arribando en el tren nocturno de San Luis el 15 de julio. Esta información proporcionó a Jesse el elemento final que necesitaba para su plan. Utilizando sus contactos en el servicio telegráfico, Jesse envió un mensaje falsificado a Frank, aparentemente de Sarah, solicitando que enviara una escolta armada para encontrarla en la estación, ya que temía ser seguida por el misterioso vengador. Frank, desesperado por reunirse con su esposa y escapar de la pesadilla en que se había convertido su vida, ordenó a 6 de sus mejores hombres que se dirigieran a la estación, reduciendo significativamente la seguridad del rancho. Lo que Frank no sabía era que Sarah había pospuesto su viaje en el último momento, una información que Jesse había interceptado pero que nunca llegó a su hermano gracias a la intervención de uno de los empleados infiltrados. Mientras los guardias esperaban en vano en la estación, Jesse implementó la primera fase de su asalto al rancho. Utilizando cargas explosivas colocadas estratégicamente en los límites de la propiedad, creó una serie de detonaciones que atrajeron la atención de los guardias restantes hacia el perímetro norte, mientras él se infiltraba por el sur,
aprovechando un punto ciego en la vigilancia que sus informantes le habían señalado. Con la agilidad y sigilo que lo habían convertido en leyenda, Jesse se deslizó entre las sombras del crepúsculo, evitando las patrullas y alarmas hasta alcanzar la casa principal. Una vez allí, en lugar de intentar forzar las formidables defensas de la mansión, Jesse optó por una aproximación más sutil, utilizando un pasadizo de servicio que conectaba con las cocinas y que sus informantes le habían asegurado permanecía sin vigilancia durante la preparación de la cena. El cocinero, concentrado en sus tareas y ajeno a los eventos que se desarrollaban en el exterior, apenas tuvo tiempo de registrar la presencia del intruso antes de que un golpe certero lo dejara inconsciente pero vivo, pues Jesse no veía razón para derramar sangre innecesaria de inocentes. El fantasma vengador avanzó con determinación implacable a través de los pasillos de la mansión, neutralizando silenciosamente a los pocos sirvientes que encontró en su camino sin causarles daño permanente. Su objetivo estaba en el tercer piso, en la habitación fortificada donde Frank se había refugiado durante semanas, escondido tras puertas blindadas y protegido por mecanismos que Jesse necesitaría desactivar para alcanzar su objetivo. Para ello, contaba con la información proporcionada por el mayordomo principal, quien le había revelado la existencia de un sistema de anulación de emergencia diseñado para permitir la evacuación rápida en caso de incendio. Este sistema, un simple mecanismo oculto tras un panel decorativo en el pasillo del segundo piso, desbloquearía temporalmente todas las cerraduras de seguridad si era activado correctamente. Jesse encontró el panel y manipuló el mecanismo tal como le habían indicado, escuchando con satisfacción el suave clic de las cerraduras liberándose en toda la casa. Ahora solo quedaba la confrontación final, el momento que había planeado durante 3 largos años de exilio y preparación meticulosa. Jesse ascendió lentamente la escalera hacia el tercer piso, cada paso cargado con el peso de la traición sufrida y la justicia que estaba a punto de impartir. No había prisa ahora, no había necesidad de sigilo, pues quería que Frank supiera quién venía por él. Quería que el miedo se instalara en su corazón antes de mirarlo a los ojos por última vez. Al llegar frente a la puerta de la habitación fortificada, Jesse no intentó forzarla inmediatamente. En cambio, habló con voz clara y firme, llamando a su hermano por su nombre completo, anunciando que el fantasma había regresado para ajustar cuentas pendientes. El silencio que siguió fue roto por un disparo desde el interior de la habitación, la bala atravesando la madera maciza de la puerta a la altura donde debería estar la cabeza de un hombre de pie. Un intento desesperado de Frank por eliminar la amenaza sin enfrentarla directamente. Jesse, que había anticipado esta reacción, se había agachado en el momento preciso, evitando el proyectil que pasó inofensivamente sobre él. Con un movimiento fluido, Jesse embistió contra la puerta, que cedió sorprendentemente ante el impacto, revelando que el sistema de seguridad había sido efectivamente desactivado. Frank James estaba de pie en el centro de la habitación, revólver en mano, con el rostro transformado por una mezcla de terror e incredulidad al contemplar al hermano que había traicionado y creído muerto durante años. El tiempo pareció detenerse mientras los hermanos se observaban mutuamente. Frank, notando los cambios que los años y las experiencias habían tallado en el rostro de Jesse, y Jesse reconociendo en Frank al hombre que alguna vez había sido su mentor, protector y compañero de armas antes de convertirse en su Judas personal. El disparo que siguió no provino del arma de Jesse, sino de Frank, quien en un acto de desesperación o valentía intentó completar lo que había comenzado años atrás. La bala rozó el hombro de Jesse, quien respondió con precisión letal, su proyectil impactando exactamente donde había apuntado.
en la mano que sostenía el revólver, desarmando a su hermano sin matarlo, pues la muerte rápida habría sido demasiado misericordiosa para el arquitecto de su traición. Frank cayó de rodillas, sujetando su mano destrozada contra el pecho, mientras Jesse avanzaba hacia él con la calma de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Lo que siguió fue una conversación que ningún historiador registraría, un intercambio de verdades amargas y justificaciones desesperadas entre dos hermanos que alguna vez habían cabalgado juntos contra el mundo y ahora se enfrentaban como enemigos mortales. Frank admitió su traición, explicando cómo el cansancio de la vida fugitiva y el deseo de un futuro estable para su familia lo habían llevado a hacer el trato con los Pinkerton. Confesó haber planeado originalmente la captura viva de Jesse, solo para que los agentes insistieran en que un Jesse James muerto era la única garantía aceptable para sellar el acuerdo. Con lágrimas en los ojos, Frank relató cómo el plan había evolucionado hasta incluir el asesinato simulado y cómo, una vez iniciado, no había tenido el valor de dar marcha atrás. La confrontación entre los hermanos James se extendió durante horas, una letanía de acusaciones, confesiones y recriminaciones que desenterraban décadas de historia compartida y traición silenciosa. Jesse escuchó cada palabra con la paciencia implacable de un juez que ya ha decidido la sentencia, pero permite al condenado explicarse por completo antes de pronunciarla. Frank, percibiendo quizás que su destino estaba sellado, habló con una honestidad brutal que había estado ausente de su relación durante años, revelando cómo la envidia por la fama de su hermano menor había crecido hasta convertirse en resentimiento, y cómo ese resentimiento había encontrado expresión perfecta en la oferta de los Pinkerton. Confesó que el plan original había incluido efectivamente la eliminación de Serelda y los niños, no tanto por necesidad práctica, sino por un deseo retorcido de borrar completamente a Jesse de la historia, permitiendo que Frank redefiniera el legado de la banda James según sus propios términos. Esta confesión final pareció romper algo dentro de Jesse, quien había mantenido un control férreo sobre sus emociones durante toda la confrontación. Su rostro, hasta entonces una máscara impenetrable, reveló por un instante el dolor profundo de la traición familiar, la herida más grave que puede infligirse a un hombre criado con los valores de lealtad y honor que su madre les había inculcado. Cuando Frank terminó de hablar, exhausto y derrotado, Jesse finalmente pronunció su veredicto. No sería la muerte rápida que quizás Frank esperaba o temía, sino algo que Jesse consideraba una justicia más poética y apropiada. Explicó con voz pausada que Frank viviría, pero lo haría como un hombre marcado, no por la ley, sino por su propio hermano. Jesse procedió entonces a ejecutar una forma de justicia fronteriza tan antigua como las primeras comunidades que se establecieron en aquellas tierras salvajes. Con precisión quirúrgica, Jesse utilizó su cuchillo para marcar la frente de Frank con una pequeña pero inconfundible letra J, una cicatriz que identificaría para siempre al traidor ante cualquiera que conociera su significado. Mientras Frank gritaba, más por la humillación que por el dolor físico, Jesse explicó que esta marca era solo el comienzo. Anunció que tomaría cada centavo del dinero de la traición, cada acre de tierra comprado con la recompensa, desmantelando meticulosamente el imperio que Frank había construido sobre la supuesta tumba de su hermano. Le informó que ya había localizado las cuentas bancarias secretas donde guardaba la mayor parte del oro, que había falsificado documentos que transferían la propiedad de sus tierras, y que para el amanecer, Frank James volvería a ser tan fugitivo y desposeído como lo había sido en sus primeros días como forajido.
Además, Jesse reveló que había enviado cartas a cada periódico importante, desde Missouri hasta California, detallando la verdadera historia del complot contra él, incluyendo pruebas que había recopilado pacientemente durante años. Para cuando Frank pudiera desmentir estas acusaciones, su reputación estaría destruida irreparablemente, su nombre asociado no con el legendario bandido reformado que había pretendido ser, sino con el traidor que vendió a su propio hermano por oro. Con esta sentencia pronunciada, Jesse procedió metódicamente a completar su plan, obligando a Frank a abrir su caja fuerte personal y entregar documentos, dinero y objetos de valor acumulados durante años. Entre estos, Jesse encontró con amarga satisfacción algunos de sus propios efectos personales que Frank había conservado como recuerdos o trofeos, incluyendo el revólver que supuestamente había estado en su poder el día de su muerte. El amanecer encontró a Frank James solo en su mansión desierta, abandonado por los guardias y sirvientes que habían huido durante la noche al propagarse la noticia de que el fantasma vengador había regresado y reclamado lo que le pertenecía. La marca en su frente palpitaba dolorosamente, un recordatorio constante de su traición y de la misericordia terrible de su hermano al permitirle vivir con las consecuencias de sus acciones. En los días siguientes, todo lo que Frank había temido se materializó con precisión implacable. Los periódicos publicaron extensos artículos sobre el engaño de los hermanos James, con detalles que solo alguien íntimamente familiarizado con los eventos podría conocer. Los bancos rechazaron sus intentos de acceder a sus cuentas, informándole que los fondos habían sido retirados o transferidos siguiendo procedimientos aparentemente legales y con su propia firma perfectamente falsificada en los documentos. Las escrituras de sus propiedades habían sido modificadas, transferidas a nombres de personas inexistentes o en algunos casos a fundaciones benéficas para viudas y huérfanos de la guerra, una ironía que seguramente Jesse había disfrutado al orquestarla. En menos de una semana, Frank James pasó de ser un hombre acaudalado y respetado a un paria sin recursos, evitado por antiguos amigos y socios que temían ser asociados con él y la maldición que parecía perseguirlo. Algunos incluso susurraban que el fantasma de Jesse seguía vigilándolo, esperando el momento oportuno para completar su venganza, si Frank intentaba reconstruir su vida o desmentir las historias publicadas. Esta caída en desgracia resultó más devastadora que cualquier bala o cuchillo, una muerte social y financiera que dejaba a Frank respirando, pero efectivamente acabado como el hombre que había aspirado a ser. Mientras tanto, Jesse James, el fantasma que había regresado de entre los muertos para impartir su propia versión de la justicia fronteriza, desapareció nuevamente entre las sombras de la historia. Algunos informes no confirmados lo situaron reuniéndose con su familia en un remoto pueblo de Colorado, donde habría vivido bajo un nombre falso durante años, criando a sus hijos lejos del legado sangriento de su pasado. Otros relatos lo describían cabalgando hacia México, donde las autoridades tenían menos interés en forajidos estadounidenses y donde un hombre con habilidades y determinación podía construir una nueva vida sin demasiadas preguntas sobre su pasado. Lo cierto es que Jesse James, el hombre que la historia oficial declaró muerto en 1882, continuó existiendo en las sombras, un espectro de carne y hueso cuya venganza reescribió el destino de todos los que habían conspirado contra él. La leyenda del fantasma vengador creció con los años, alimentada por avistamientos no confirmados y por la desaparición sistemática de cada persona que había tenido alguna participación en el complot original, hasta convertirse en una de las historias más inquietantes y persistentes del folclore del oeste americano.
El verdadero legado de Jesse James no fue el de un simple bandido o asaltante de bancos, sino el de un hombre que se negó a permanecer en la tumba que otros habían cavado para él, que regresó de entre los supuestos muertos para reclamar su derecho a definir su propia historia. Las tierras fronterizas quedaron marcadas para siempre por su paso, no solo por los asaltos y robos de sus primeros años, sino por la venganza metódica que ejecutó contra aquellos que lo traicionaron. Su nombre se convirtió en sinónimo de una justicia implacable que operaba fuera de los tribunales y las leyes escritas, la justicia primitiva y directa de un tiempo en que los hombres resolvían sus diferencias con plomo y acero. Frank James, marcado física y espiritualmente por la venganza de su hermano, vivió sus últimos años en una pobreza amarga, reducido a exhibirse en ferias itinerantes, donde contaba versiones cada vez más fantasiosas de sus días como forajido, historias en las que convenientemente omitía su papel en la traición que había destruido a la banda original. La cicatriz en su frente, que intentaba ocultar bajo sombreros de ala ancha o bandanas, se convirtió en objeto de especulación y rumores, con algunas versiones afirmando que había sido marcado por el mismísimo diablo como parte de un trato fallido. Los historiadores oficiales continuaron durante décadas repitiendo la versión aceptada de la muerte de Jesse en 1882. Desestimando como fantasías o exageraciones los relatos de su supervivencia y venganza. Solo gradualmente, a medida que documentos privados y testimonios tardíos salían a la luz, comenzó a formarse una imagen diferente, un relato alternativo que sugería que la historia oficial había sido, en el mejor de los casos, incompleta, y en el peor, una fabricación deliberada para ocultar verdades incómodas. En las comunidades fronterizas, sin embargo, la verdad se transmitió de generación en generación, a través de historias contadas en voz baja alrededor de fogatas o en porches durante largas noches de verano. Relatos sobre el forajido que burló a la muerte y regresó para cobrar venganza contra aquellos que lo habían traicionado. Esta es la verdad que nunca quisieron que supieras, la historia prohibida del viejo oeste que revela cómo un hombre, a través de pura voluntad y determinación, se convirtió en leyenda no una sino dos veces, primero como el bandido más temido de su tiempo, y luego como el fantasma vengador que regresó de la tumba para saldar cuentas pendientes. Las lecciones del relato de Jesse James permanecen tan relevantes hoy como lo fueron en aquellos días salvajes de la frontera americana, recordándonos que en el oeste toda justicia costaba sangre y que algunas deudas persisten más allá de la muerte misma.